Muy buenos días a todos. Eh, Son las 9:26 hora Bogotá, es decir, 10:26 hora Nueva York. Hace aproximadamente 50 minutos se abrió la sesión en Estados Unidos y como es usual desde Finanzas Trading junto con nuestro broker aliado OptiTrade vamos a grabar nuestra sesión de apertura. Me disculpo inicialmente por grabar esta sesión un poco más tarde de lo que usualmente se hace. Pero bueno, ya estamos aquí. Hay que revisar varios temas para tener en cuenta el día de hoy, puesto que el día de ayer, en horas de la noche, en el continente de América, se revelaron datos interesantes, como por ejemplo para China, pero bueno, ya lo vamos a ir revisando. Em, en primer lugar, me gustaría pues comentarles que pues Estados Unidos oficialmente hoy completa la retirada de Afganistán y pues por supuesto ha tenido muchísimas críticas de parte de diferentes organismos internacionales y de diferentes países desarrollados en relación a pues las garantías de seguridad que ofreció Estados Unidos pues a los residentes de Afganistán, ¿no? Entonces esto, la verdad, es bastante preocupante en materia política económica, pero en realidad en los mercados no estamos viendo algún tipo de movimiento interesante en relación al dólar, es decir, el dólar ha continuado su tendencia bajista, pero en relación a la política monetaria y no en relación a lo que está sucediendo con Afganistán. Entonces, pues esto digamos que de alguna manera no ha preocupado prácticamente nada al mercado. Por otra parte, hay que mencionar que recientemente se han dado muchísimos informes y digamos que restricciones y regulaciones aún más interesantes de lo que se tenían antes, porque los viajes transatlánticos aún están siendo más difíciles de lo normal. Por ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea se han movilizado para reforzar las restricciones de viajes entre entre la Unión Europea y Estados Unidos en respuesta al aumento de cifras de COVID-19 en ambos lados. Por ejemplo, la Unión Europea emitió unas recomendaciones para los Estados miembros, según el cual solamente las personas totalmente vacunadas puedan viajar libremente por Europa. De igual manera, Estados Unidos elevó el estado de alerta para los viajeros procedentes de Alemania y de Suiza y pues también de Canadá porque han habido pues recientes aumentos en los contagios en estos países. Em, para tener en cuenta el día de hoy, en cuanto al mercado accionario, bueno, ya vamos a pasar ahí. Primero vayamos al calendario económico. El día de hoy se reveló el gasto de consumidor para Francia, el cual fue negativo frente a lo esperado por el mercado. De igual manera, el IPC de Francia en su variación mensual y trimestral se elevó. em, Se le va por encima de la previsión, por lo menos el IPC trimestral, pero pues igual seguimos en niveles inflacionarios realmente bajos, entonces esto para mí no representa ningún problema. Por otra parte, en Alemania, el cambio del desempleo en Alemania tuvo un dato bastante positivo, ubicándose de menos 90.000 a menos 53.000, la previsión era de menos 40.000. Entonces, en lo particular, un dato pues que se percibe bastante bien. La tasa del desempleo para agosto se disminuyó ligeramente, estaba en 5,6 y cayó hasta 5,5, pero igual pues bastante bien por Alemania. La inflación en Italia, específicamente en su variación mensual, tuvo un estuvo pues por encima de las expectativas. El mercado pensó que iba a reducirse de 0,5 a 0,4, pero no, se ubicó en 0,5, entonces ningún cambio por acá. El IPC subyacente de la zona de euro, es decir, cuando se excluyen alimentos y transporte, se ubicó en 1,6, de 0,7 pasó a 1,7, la verdad, un aumento bastante grande en un periodo de tiempo pues corto, y la inflación en general para la zona de euro en la variación anual se ubicó en 3%, pasando de 2,2 a 3%. Es en general, digamos que sí podemos ver que que los datos de empleo aumentaron en general para Europa y el aumento que se vivió en el IPC en la zona de euro es bastante rápido, de 2,2 a 3%, prácticamente un aumento del 0,8% en muy poco tiempo. Entonces, la verdad, bastante preocupante. Ya aquí veríamos cuáles son las palabras de parte
del Banco Central Europeo en las próximas reuniones, pues igual no se prevé que esto sea realmente peligroso para la economía europea, puesto que está en un periodo de recuperación, de crecimiento económico, de expansión, de mejora en datos como por ejemplo los del empleo, pero pues igual preocupa y preocupa sobre todo al consumidor en general. Para Canadá tuvimos datos interesantes en el PIB, en relación al PIB. En general podemos ver que el PIB, por ejemplo, anualizado en su versión trimestral, no creció lo que esperaba. El dato anterior fue 5.5, se ubicó el mercado esperaba un 2.5 y se ubicó en una cuota negativa del -1.1. Entonces, un dato bastante negativo el, para la economía canadiense, de la cual el mercado esperaba pues muchísimo más. Y de hecho pareciera una especie de contracción económica, entonces bastante negativo esto para Canadá. Para Estados Unidos recientemente se reveló el PMI de Chicago, se ubicó en una cuota pues por debajo de lo que estaba esperando el mercado, venía de 73.4, el mercado esperaba 68 y se ubicó en 66.8. De igual manera, la confianza del consumidor, que es un aspecto que el día de ayer en la sesión de apertura semanal de los mercados revisamos mucho, pues igual sigue a la baja, de 125 pasó de 113, el mercado esperaba 124, bastante negativo. En horas de la tarde vamos a tener las reservas de crudo semanal y las comparecencias de Murder del BUA alemán, bastante interesante, sobre todo pues por estos datos de inflación que estamos viendo, habrá que hacerle un seguimiento y por supuesto, pues en horas de la tarde vamos a presentar el PIB para Australia, las inversiones de bienes de capital para la economía japonesa, el PIB manufacturero para China y la inflación subyacente para Indonesia. Antes de pasar a los índices accionarios, a los mercados de renta variable el día de hoy que están apuntando a la baja, me gustaría mencionar que, pues bueno, las acciones, como les digo, están apuntando a la baja. eh, y aparentemente esto se ve un movimiento netamente correctivo. ¿Por qué lo digo que es netamente correctivo? Porque pues primero ya hemos estado en unas semanas de llegar a varios máximos históricos. Además, en general el mercado nos ha reflejado positivismo respecto a la posición del presidente de la Fed respecto a Jerome Powell de lo que va a hacer con la retirada de estímulos. Entonces, en general, yo mencionaría esto que es solamente un movimiento netamente correctivo. Por ejemplo, índices accionarios como el IBEX 35 que cae en 0.66 y el DAX alemán que cae 0.67 ya justificarían una caída por los datos de inflación que realmente son muy altos. Pasar de 2.2 a 3% en una cuota tan pequeña de tiempo, la verdad es que preocupa bastante. Mm, en general, los índices accionarios estadounidenses no caen muchísimo, por eso menciono que para mí sería esto solamente un movimiento correctivo. Para mencionar, aquí yo le haría seguimiento el día de hoy a acciones interesantes como por ejemplo Zoom Video, que cayó el 12% tras el cierre del mercado del lunes, tras predecir que una desaceleración del crecimiento de sus ingresos con respecto al año pasado. De igualmente, la empresa china de juegos NetEase presentó unas cifras mejor de los provistos para suavizar los múltiples golpes que ha recibido por parte de los reguladores de la última semana. Entonces yo seguiría este tipo de compañías. Por otra parte, la economía china, los datos de ayer muestran una ralentización muy fuerte en los datos de agosto. Por ejemplo, revelaban que el PMI manufacturero se ha ralentizado hasta 50.1 puntos, solo un poco por encima de la línea que separa el crecimiento de la contracción, ¿no? Recordemos que por encima de 50 puntos estamos hablando de crecimiento económico. Adicionalmente, el sector de servicios se demostró un desplome hasta entrar en territorio de contracción, ubicándose por debajo de 50, específicamente en 47.5. Entonces, desaceleración para la economía china en los últimos datos. Por otra parte, pues bueno, como observamos, me gustaría recalcar que la renta variable amanece negativa, solamente el índice de euro amanece apreciándose el día de hoy, el índice de dólar continúa su tendencia bajista. Las materias primas el día de hoy muestran un claro, pues también movimiento correctivo, perdón. El petróleo por una parte no pudo superar, por ejemplo, el WTI no pudo superar los $70 y al Brent le está costando llegar a los $72. Aparentemente la llegada del huracán
perdón, del huracán Ida está, pues no está actuando con la suficiente fuerza para esperar precios más altos por el momento. Igualmente, el huracán Ida no ha revelado daños permanentes en la capacidad de producción que se da en el Golfo de México, aunque sí se han retrasado varios pedidos pues, de producción de petróleo, pues los precios de la gasolina se mantienen pues tranquilamente, relativamente. Em, por lo menos en la jornada del día de hoy. Em, en lo personal, pues hoy hay que seguir todo lo que pase con la OPEP. Em, Vamos a ver cuál es la interpretación de ellos y pues en horas de la tarde también vamos a tener las reservas de crudo de parte del Instituto Americano de Petróleo. En general, un escenario correctivo el día de hoy que para el Brent, que cae 0,60, el WTI cae 0,71, el café corrige 2,34% y el oro se aprecia manteniéndose por encima de los 1.800, un escenario que pues a pasos muy cortos el oro ha avanzado por encima de pues cuotas importantes como son los 1.800. El cacao corrige 1,75 y la plata se aprecia a 0,23%. El escenario de criptomonedas el día de hoy ya se mueve un poco más respecto al día de ayer. Ethereum le ha ido bastante bien, se ha apreciado 7%, IOTA se aprecia un 2%, 2,81 y por ejemplo Litecoin sube 1,63%. Un escenario, la verdad, bastante positivo para las criptomonedas en general, aunque estaría yo siguiendo al Bitcoin, que le ha costado bastante llegar y mantenerse en los 48.000 y después superar a los 50.000. Se ubica con una ligera retracción de 0,60. Pero bueno, en general el escenario de criptomonedas apunta a ser positivo. Seguiría al Bitcoin para ver si puede continuar con el positivismo del mercado. El día de hoy tenemos pues una jornada bastante interesante en Forex. Por ejemplo, la libra esterlina se está apreciando contra el dólar americano 0,30%, el euro se aprecia un 0,30% también. El dólar americano, eso sí se aprecia frente al canadiense, que pues ha tenido un retroceso importante por ese ligero movimiento negativo que están experimentando hoy el petróleo en general. Y el dólar australiano se aprecia un 0,38% frente al dólar americano. La verdad, pues movimientos muy en contra del dólar americano el día de hoy en el escenario Forex. Eso es todo por el día de hoy desde Finanzas Trading. Un saludo, mi nombre es Johan León. No me queda nada más que invitarlos a ustedes todos los días a las sesiones a los webinars en vivo sobre la apertura del mercado, donde trataremos y haremos un repaso de lo que está pasando con diferentes activos financieros. De igualmente invitarlos a que hagan todas sus operaciones a través de nuestro broker aliado Active Trades. Un saludo y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.